La educación es un desastre desde hace años y años y años, eso ya se sabe. Pero este último lío en la enseñanza con el presidente dando ultimátum y docentes, cuando no amenazando con paros, comenzó así. Daniel Corvo, el representante de la oposición en el Codicen, propuso un plan llamado ProMejora. Básicamente se trata de que los liceos presentan proyectos pedagógicos, esos proyectos reciben financiación y luego son evaluados, así de simple. El Codicen aprobó el plan y lo hizo alentado por el gobierno que quiere sellar un pacto nacional en torno a la educación. Pero aunque el Codicen es el organismo máximo de la enseñanza, vino el Consejo de Secundaria y lo rechazó. ¿Cómo que lo rechazó si en secundaria el Poder Ejecutivo tiene mayoría? 2 representantes en 3, ¿o no? Lo que pasa es que en la enseñanza 2 más 2 no siempre y más bien nunca da 4. La ley de educación que se aprobó en el gobierno pasado estableció que en los organismos de la educación haya representantes de los docentes y representantes políticos, pero tiene una trampita impuesta por los gremios. Los delegados políticos deben ser elegidos por el gobierno entre docentes con 10 años de experiencia, o sea, entre gente que militó en el gremio, o sea, entre ex sindicalistas. Como resultado de esta ley, los organismos de la enseñanza están básicamente integrados por sindicalistas que representan a los docentes y por ex sindicalistas que supuestamente representan al gobierno. Pero no siempre lo representan bien. En secundaria, los 2 del gobierno votaron con sus viejos compañeros del gremio y le dieron la espalda a Mujica, que tuvo que amenazar desde el exterior, donde estaba de viaje, para que los suyos se alinearan. El presidente está probando un poco de la medicina que los gremios docentes, integrados por militantes frente amplistas, le dieron a tomar. Por ejemplo, al colorado Germán Rama. Rama propuso las escuelas de tiempo completo y los gremios las rechazaron, haciéndole perder años al país sin esta herramienta que beneficia a los más pobres. Hoy, sin siquiera un mea culpa, los docentes aceptan mansamente estas escuelas de tiempo completo que antes rechazaron. Ahora, el ProMejora tendrá que aplicarse con el viento en contra de un gremio que se opuso a las escuelas de tiempo completo, se opuso al sistema de alimentación por bandejas, se opuso al plan Ceibal, se opone a la divulgación de resultados por liceo, se opone a ser evaluado, o sea, se opone. De un lado está el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente. Del otro lado está el Partido Comunista y el gremio docente. Está claro que pesa más, ¿no? Y todo esto ha pasado no porque se quiera terminar con las faltas de los docentes, o con la deserción estudiantil, o con el bajo rendimiento, o con los índices de repetición, no. Todo este lío fue porque se quiere aplicar un plan piloto para 20 centros educativos en un total de 3.000, o sea, el 0,7%. Si todo esto fue por eso, ¿te imaginas lo que pasará cuando alguien quiera cambiar algo en serio en la bendita educación? En la mira, como les anunciábamos, estamos con el profesor Ricardo Vilaró. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Sabemos que tuvo que superar algunas vicisitudes para Aquí poder estamos. estar, pero estamos acá. Estamos acá, al fin. Para quienes son muy jóvenes o para quienes son desmemoriados, el profesor Ricardo Vilaró, profesor de matemáticas, hoy asesor de organismos internacionales, ocupó cargos técnicos en la enseñanza durante el gobierno colorado y durante la reforma que Germán Rama intentó llevar adelante en la educación. Era un connotado dirigente sindical, Vilaró, pero como se avino a aplicar algunos aspectos de la reforma de Rama, el gremio optó por echarlo, por expulsarlo. Esa es un poco la historia pasada de Vilaró en la educación. Le pasaron otras cosas además de eso, pero en su momento tomó Estado Público de manera muy fuerte ese episodio. Y yo quisiera empezar por acá. Yo sé que usted es un hombre que le gusta hablar de los acuerdos y que tiene una idea sobre eso, pero ¿qué ha pasado en tantos años en un gremio que sus integrantes hacen una tarea intelectual, como es enseñar, para que yo voy a utilizar un término un poco fuerte, para que se embrutecieran tanto y terminen haciendo cosas como expulsar a quien disiente con ellos? ¿Qué pasó ahí adentro? Yo creo que la pregunta es muy interesante, sin duda ninguna, y se la puede hacer cualquier ciudadano, pero a mí me parece que desde el punto de vista personal, si uno entra a dar su punto de vista, que va a ser uno en otros, porque va a haber puntos de vista diferentes sobre este tema, en vez de ayudar precisamente a superar un momento muy difícil para la educación, va a complicar. Pero antes que usted eluda esto, yo Sí. le quiero agregar algún elemento. A ver. Durante mucho tiempo estuvieron mal pagos, muy mal pagos, y seguramente siguen mal pagos. La sociedad se olvidó de los docentes.
Se olvidó. Sin duda. Se olvidó. Acá, en este país, le seguimos pagando más a un portero de banco que a un docente. Es verdad. Le seguimos pagando más a un chofer que a un docente, que a quien le damos la educación de nuestros hijos. Entonces, yo creo que la sociedad también tiene que asumir parte de lo que ha pasado. Pero muchas veces la sociedad no entiende por qué los gremios o este gremio están. ¿Puede ser porque han sufrido mucho y han sido tan olvidados? No sé si es la explicación. Es real que el docente no solo estuvo muy mal pago, sino que las condiciones de trabajo. Sí, el 18 que se llovía. No, y profesor taxi, y llega un momento que todos los problemas se le vienen encima. La dificultad que el país generó por la crisis del 2002, por el neoliberalismo, que fue gestando una situación en la cual la sociedad hoy no es la misma que hace 20 años, ¿no? Con la gran segmentación social, con los hogares monoparentales, con gente que vive en condiciones bastante infrahumanas, con un porcentaje de niños, 6 cada 10 que nacen en hogares pobres y marginales. Como todo eso, en definitiva, está dentro de la escuela, está dentro del liceo, y requiere una respuesta de los docentes, y los docentes tampoco fueron preparados para ese desafío. Y ese desafío los golpea. O sea que aquí está el salario y están las condiciones de trabajo y la forma de encarar un enfoque de solución a este problema. Y ese es el tema capital para mí que hay que hablar. Todo ese tema puede haber ido moldeando un material humano, digamos, que terminó en esto. Bueno, no terminó, estamos en el medio de un camino. Yo, en mi actividad sindical, yo fui segundo vicepresidente de la CNT, ¿no? Viví la huelga general. Yo siempre aprendí de un dirigente sindical que fue Héctor Rodríguez, fundador del Consejo de Textil y de la CNT, también del Frente Amplio, que me decía que era fundamental caminar sobre hechos. Evitar choques ideológicos que a veces la realidad no tiene nada que ver con ellos. Ver los hechos y a partir de los hechos caminar y construir, tejer caminos. Y yo creo que ese es el único camino que hay que seguir y es el que me parece que lo ha dicho y lo ha hecho, ha asumido el doctor Sebane. Buscar construir acuerdos, ubicar los desacuerdos, ubicar las disidencias y empezar a darse mecanismos para enfrentar los problemas donde hay desacuerdos y hay disidencias. Y yo creo que es fundamental porque pienso que para los muchachos, los niños y los adolescentes, hay un CODICEN, Consejo Directivo Central de la ANEP, hay consejos desconcentrados, todos son cuerpos colectivos que tienen que interrelacionarse y dialogar. El mejor ejemplo es decir, bueno, en la diversidad hay opiniones distintas, unas más fuertes que otras, unas están equivocadas, otras acertadas, o las dos tendrán algo de correcto y algo de equivocado, pero podemos entrar a conversar y a trabajar y a construir. Ese mensaje es fundamental. La educación necesita, para construir un clima, no de uniformidad, por favor, no de pensamiento único, no, eso sería negativo, no. En la diversidad, saber construir, ver qué acordar, ver cómo caminar, y para eso a veces hay que dejar de lado cuestiones que a uno le importan mucho, pero dice, bueno, logramos esto y esto va a ser positivo para los niños y los adolescentes. El episodio aquel de la reforma Rama lo que demostró es que las reformas no se pueden hacer contra el gremio. Por supuesto. No se pueden hacer, contra los actores. Pero ahora fíjese una cosa, ¿no? Usted dice que hay que fomentar la diversidad de opiniones, ¿no? Primera afirmación, las reformas no se pueden hacer contra el gremio. Segunda afirmación, el gremio expulsa a los que discrepan con él. ¿Cómo hacemos? Yo sería más amplio el planteo además, ¿no? Diría, las reformas requieren involucrar a los docentes. El que está en el aula frente a los alumnos no es el sindicato, es el docente. Sí. Los docentes tienen, para los aspectos reivindicativos, su organización sindical, que me parece importante y que respetar y tiene que tener su lugar. Pero el problema es que hay que ganar a los docentes para un cambio y hay que apoyarlos. Y ese es el tema central, ¿no? ¿Cómo lo logro? Hay que conversar, hay que discutir. Rama introdujo la educación inicial, le pegó un salto tremendo, con niños de 4 y 5 años, hacia adentro de la ANEP. Intentó crear liceo de tiempo extendido, o sea, de 5 horas y media por semana. Salimos de 3 turnos diurnos a 2 turnos diurnos, ¿no? Con el profesor a cargo para crear un liceo de nuevo tipo, una comunidad docente, con el director impulsando. Metió las áreas, un problema. Y además no abordó otros problemas que uno los mira más en perspectiva y son claves y están pesando hoy también, ¿no? Por ejemplo. Cambió el mundo. O sea, la educación está flechada y marcada y matrizada por una concepción del siglo XIX. Aquí.
En Uruguay en primer lugar, y en otros países también. O sea, todo el mundo tiene problemas. ¿Cuál es el cambio que hay que instrumentar El para, cambio para cambiarla de siglo? es que antes teníamos una educación que orientaba, digamos, en definitiva, a formar para un tipo de desarrollo industrial, fordista, digamos, taylorista, que además se preocupaba porque, bueno, todos hicieran primaria, en el caso de Uruguay se logró hace ya 5 décadas, ¿no? Pero haciendo primaria se trabajaba. Y luego, haciendo un poco de secundaria, de pronto un trabajo un poco mejor. Y al final había unos pocos, una minoría, que terminaba teniendo un título universitario. Y el país podía funcionar integrado y unido en esas condiciones. Hoy no. Hoy lo afirma todo el mundo, mire del ángulo que mire. Es fundamental tener a los 18 años una educación completa, un título bajo el brazo, para trabajar y para seguir estudiando y aprendiendo. Pero hoy ni siquiera logramos lo anterior. Pero es que justamente en la medida que lo que estamos ofreciendo, desde el punto de vista del alumno, desde el punto de vista de la sociedad, tiene muchos aspectos que están equivocados, que están fuera de época, que no están renovados, que son obsoletos, y en definitiva además no tenemos una pedagogía que tome a cada alumno y a cada estudiante como es, son todos distintos, todos tienen que llegar, por lo menos a un mínimo, a un básico, ¿no? Son todos distintos, todos tienen velocidades distintas de avance. Bueno, tengo que tener herramientas, y para eso hay que trabajar, de modo de poder, de los 30 que tengo en la clase, de los 25 que tengo en la clase, trabajar con los 25. ¿Usted está de ¿no? acuerdo en darle autonomía, mayor autonomía a los liceos, por ejemplo? ¿Hoy la tienen? Porque usted me decía, el ProMejora se podía haber implementado sin... Claro, creo que el ProMejora tiene la virtud, primero, si el ProMejora tuviera, aquí hablo de los hechos, por Sí. ejemplo un hecho, a quién le preocupaba que el ProMejora no tuviera procesos concursables. Yo estoy de acuerdo, digamos, con objetar que tenga proyectos concursables, con que se le dé plata por encima a unos liceos y otros no, sin ningún criterio, porque eso puede favorecer que los liceos más fuertes, y en definitiva los que están en mejores condiciones, reciban todavía más ayuda y otros no. Pero el ProMejora no plantea eso. El ProMejora lo que plantea es tomar 20 centros en primaria, en la UTI y en secundaria, y lograr que esos centros miren cómo están gestionados, cómo funcionan, cómo es su organización. Lo miran ellos mismos. ¿Qué debilidades tienen desde el punto de vista de la gestión y el funcionamiento? ¿No? ¿Cómo es la convivencia? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo es el aprendizaje? El profesor en una clase atiende a 30 o está trabajando con 5 o con 7. O pone una evaluación. Y luego la evaluación, espera un poquito, luego de la evaluación, modifica lo que viene enseñando para ver las cosas, reforzar lo que no caminó. O sea, es en definitiva lograr que los liceos tomen algo que tenían antes de la dictadura y que lo tengan en las escuelas. Es decir, en Uruguay había muchos directores que se destacaban por ideas e iniciativas de creación originales de sus liceos. En Cuchilla Pereira, la maestra Marina Orozco generó un liceo de tiempo completo, voluntario y gratuito, o sea, donde trabajaban gratis para completar las horas. ¿Hoy no lo pueden hacer? Yo digo que sí, pero se perdió esa costumbre. O sea, el mal que hizo la dictadura de la enseñanza no está evaluado. Está bien eso. Cortó y terminaron todo el mundo mirando para arriba. Está bien, eso sí. Sin iniciativa, Sí. mira para arriba. Está bien. ¿No? Y eso Pero lo genera... podrían hacer. Con los reglamentos que hay hoy, los liceos podrían tener amplios márgenes para funcionar con autonomía. Una autonomía dentro de las normas y del sistema. Yo creo que ahí la clave, ¿sabe cuál es? Que hay que tomarla. ¿Cuál es el perfil de egreso necesario para un muchacho de 15 años que va a terminar el ciclo básico de media? O el perfil de egreso para un niño que llega con 12 años o 12 años a terminar la primaria. Definir los perfiles de egreso. ¿Qué es un perfil de egreso? El perfil de egreso es lo mínimo y básico que debe saber en lengua, matemática, conocimiento del mundo, de la sociedad, ¿no? Las competencias de comunicación, de trabajo, de hacer problemas, de trabajar con otros en equipo, de investigar, de desarrollar su curiosidad, que la tienen, todos los niños son curiosos, ¿no? Y el tipo de problemas de la vida que deben de poder abordar. Entonces, si yo tengo eso claro, y eso es para todos, lo que tengo que ver es qué camino le hago seguir a cada uno para que llegue a ese perfil de egreso. Entonces, la autonomía no es una autonomía vacía, es una autonomía relativa a un sistema que marcó líneas curriculares, líneas pedagógicas y una meta para todos los alumnos que entraron en primer liceo. En tercero, cuando salen, tienen que abordar una este meta perfil de egreso. básica y luego la diversidad. En ella la diversidad.
Pero claro, hay niños que les va a gustar la danza, a otros les va a gustar el fútbol, a otros les va a gustar el teatro, a otros les va a gustar la matemática, el club de ciencia, la historia. Hay una cosa que es muy importante. Sí. Yo aquí no tengo todos los datos en la cabeza en este momento, pero se hizo un encuentro de estudiantes de Palmar, hace tiempo atrás, con delegados de todo el liceo del país, públicos y privados, ¿no? Que estudiaron el tema y expusieron sus ideas. Bueno, ahí hay muchachos que plantean, bueno, queremos en el ciclo básico tener proyectos, trabajar en proyectos. Hay otros que plantean, bueno, al que es rebelde, al que se porta mal, no lo expulse, no lo borre para el costado. Busquen una forma de ver cómo lo llevan, cómo lo traen, qué le interesa, qué le motiva. Escucharlos un poco más. Escucharlos más. En bachillerato, salir a ver a una fábrica, visitar lugares interesantes e importantes. O sea, hay que escuchar también a los muchachos, ellos tienen ideas, que son en definitiva el objetivo de todo esto. Está bien. Milagro, como para redondear, ese concepto que usted tiene de que acá hay que salir con acuerdos, grandes acuerdos, también está la opinión de quien sostiene, bueno, si buscamos el punto medio, nadie pierde, pero nadie gana en una educación en la que están perdiendo los más débiles. Es que no hay que buscar el punto medio, hay que buscar acuerdos progresivos. Y digo una cosa más, 45% de los alumnos en primer año del Liceo Montevideo fracasan. Sí. En la escuela tenemos problemas de repetición. Pero si vamos más allá a ver, hay una expulsión de muchachos que en definitiva no tienen apoyo de sus familias, no los tienen, y al final terminan fuera de la escuela, del club, del trabajo, de la familia, sí. Están expulsados. Sí. ¿No? Ese problema es un problema del país. No lo va a arreglar la educación sola, tiene para ayudar la educación. Sí. Bueno, aquí hay que ponerse de acuerdo, decir, bueno, con el Ministerio de Salud Pública, del Interior, con el Ministerio de Trabajo, con el BIDES, con la ANEP, con la universidad, para ver en cada lugar qué solución damos. Yo digo, medidas antes de entrar a cambio, por favor, no como decimos antes que hacemos cambios de planes y programas cada 5 años, no. Yo prefiero que se hagan cosas novedosas, si se quiere, por 2 vías o por 3 vías. Una, por la vía de los nuevos liceos vacíos que se llenen, que ahí se hagan cosas nuevas. La segunda, por lo que surja del ProMejora en el sentido del liceo que tomen otras propuestas en ese estudio de sí mismos y ponerse metas. Y la tercera, conversar con los colectivos docentes. ¿Usted quiere cambiar? Porque aquí hay un problema. Hay que juntar todos los días, primera meta, todos los días a los estudiantes con los docentes. Esa es la meta revolucionaria, ¿no? O sea, que los docentes estén y que los estudiantes vayan, ¿no? Para que los docentes estén, hay un gran porcentaje de razones estructurales, organizativas del sistema. Bueno, hay que sentarse y, bueno, esta la tenemos que eliminar. Que está enfermo, vemos qué hacemos con él. Pero que no vaya porque tiene otra tarea de otro lado a la misma hora, al mismo día, eso no puede ocurrir, ¿no? Que se piense, por ejemplo, bueno, cortar lunes a viernes un tipo de actividades, el sábado se hagan las reuniones, se haga el liceo abierto para deportes, para otro tipo de actividades que se pueda realizar, que las ECA que están en la semana se hagan los sábados, en fin, ese es un tema sustancial. Segundo, ¿cómo aumentar talleres? Talleres, además, porque si hay que ir a aumentar tiempo completo en primaria y hay que aumentar tiempo completo en secundaria, no como única modalidad. Podemos estar tiempo completo, tiempo extendido y podemos tener también liceos de 4 o 5 horas. Pero empezar a tomar los problemas, ponernos metas, decir, bueno, ¿en cuánto plazo vamos a tomar esto y ordenar? Y ver el tema de los directores. Los directores tienen que estar todo el día en el liceo. Tienen tarea de sobra. Entre ellas, coordinar con los organismos que mencioné del Estado para ver cómo resolver los problemas de su entorno. Y el diálogo con la gente y con la familia. Ver por qué el niño faltó, qué le pasa, qué ocurre. Que eso es tiempo de trabajo y necesita apoyo. Muy bien. ¿El sueldo no es el necesario para que pueda estar todo el día? Bueno, discutámoslo. Los profesores no pueden estar saltando de uno al otro. O sea, está muy cantado lo que serían las medidas primeras. Y luego ir viendo el tema en la marcha de cómo hacer el cambio pedagógico, cómo ayornar los contenidos, cómo bajar el nivel enciclopedista que está planteado, las cosas que se enseñan que no sirven para nada y que no les interesan, y estudiar a los muchachos que tienen problemas y propuestas que a ellos sí les interesa y los motiva. Milagro, le quedo enormemente agradecido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una tanda. Cuando volvamos vamos a estar con Romanov y Garcés profundizando en estas diferencias políticas que hay en el gobierno en torno a la educación. Ya volvemos.